Esta vez me gustaría hablar del tema tanto reciente y que se ha venido desarrollando en nuestro país, que es estos embates de la nueva administración, Andrés Manuel López Obrador contra el INE, ¿no? Los embates que, vaya, en sus expresiones más extremas, invitan por su desaparición, ¿no? Por la abolición de este instituto. Um, para explicar por qué esto supone un problema, supone realmente un gran problema para nuestro país, hay que tocar un tema que que Acemoglu y Robinson tocan en un libro que sacaron recientemente que se llama The Narrow Corridor, el corredor estrecho, y que siguió un libro que los volvió famosos, que es el de Why Nations Fail o Por qué los países fracasan, en el cual hablan de por qué es imperativo tener a un Estado controlado, un Estado que obedezca los deseos de la sociedad y no uno que imponga sobre la sociedad, ¿no? Y bueno, entonces es importante tocar esos temas desarrollados por los autores, estos economistas, historiadores de economía, para poder comprender por qué todo intento de un gobernante, todo intento de un político por deshacerse de aquellas instituciones que existen para controlarle, de ser exitosos, necesariamente resultan en fracasos terribles para la sociedad, y bueno, o sea, expresiones terribles de tiranía. Entonces, bueno, primero quiero empezar tocando el tema, o sea, la premisa de por qué es importante considerar al Estado como una entidad que conviene mantener atada y no como una especie de un amigo de la sociedad. A un economista que se llama Mancur Olsen, desarrolló esta teoría del Estado como esta entidad que emanó como el menor de los males, como resultado de las dinámicas de delincuencia que plagaron a la humanidad después de la revolución agricultural. Y es que después de que, a diferencia de nuestro pasado como especie de cazadores-recolectores, en donde pues las poblaciones eran nómadas y pues no podían poseer mucho, o sea, ¿qué podías poseer si lo único que tenías era aquello que podías cargar mientras te movías de lugar a lugar en busca de alimentos y plantas de las cuales recolectar, ¿no? O sea, no había mucho que pudieran las personas poseer. Esa fue la realidad de nuestra especie durante mucho tiempo, hasta que llegó la invención de la agricultura. Cuando llegó la invención de la agricultura, por primera vez nuestra especie fue capaz de tener superávit de cosas, ¿no? Especialmente alimentos. Empezar a guardar cosas que no se ocupaban con tal de la expresión llamada de ahorrar en época de vacas gordas para hacerle frente a la época de vacas flacas, ¿no? Entonces, esto fue, pues, repito, algo nuevo, algo que llegó de la mano de la agricultura. El problema es que de la mano de poder almacenar lo que te sobra como sociedad, como comunidad, llega el problema de atraer a personas que no quieren trabajar por lo que comen y que ven más fácil el delinquir. Y eso, pues, es algo que ha dominado o que ha estado presente en la historia de nuestra especie, ¿no? Justamente como resultado de la agricultura y de los superávits de alimentos que permitían almacenarlos, empezaron a formarse grupos que Mancur Olsen llamó roaming bandits o bandidos nómadas, ¿no? Por así decirlo. Estos pues se dedicaban a asaltar comunidades, robándolas precisamente de los superávits de alimentos. Y pues Mancur Olsen, como básicamente la economía o la ciencia económica es vista de mejor forma como un estudio de incentivos, pues Mancur Olsen teorizó que el hecho de que te robaran todo lo que te sobraba o el hecho de que producir de más inevitablemente atraía bandidos, empezó a producir incentivos en contra de el producir superávits alimenticios, ¿no? Es decir, si te van a robar lo que produces de más, pues ¿para qué produces de más, no? Entonces, pues esto resultó en que eventualmente estos bandidos ya no tenían de dónde robar, porque pues la gente a la que habían nacido previamente ya no quería producir de tal manera que pudiera atraer la atención de los bandidos, ¿no? Eventualmente esto fue un arreglo, pues, de entrada inconveniente para las comunidades productoras y pues eventualmente inconveniente para los bandidos. Y de esta dinámica surgió el Estado prístino, el primer Estado. Básicamente, esta dinámica dio lugar a que eventualmente un grupo de bandidos viera como oportunidad de decir, ok, en lugar de
dedicarme a asaltar comunidades de forma aleatoria y de forma nomádica, vamos a establecernos en una comunidad, en lugar de robarles, vamos a extorsionarlos. Evolucionó la forma de delinquir del robo a la extorsión, y en lugar repito, de quitarles todo, decían, ok, perfecto, pues mira, bandidos como yo hay muchos, entonces podemos asentarnos aquí, proveerte de protección a cambio de que tú nos des un tributo, ¿no? No nos des un porcentaje de lo que produces, ¿no? A la comunidad. Y esto, así fue como se especula que emergió el primer estado, como resultado, pues, de el menor de los males. Las comunidades empezaron a aceptar este arreglo porque les resultaba más conveniente saber que iban a destinar 20-30% de su producción a mantener a los bandidos estacionarios y con cierta periodicidad, o sea, era predecible cada cuándo tenían que pagar el tributo, en lugar de estarse viendo asediados por completo de forma aleatoria, ¿no? Es que le convino tanto a los bandidos como a las comunidades. Repito, esta es la forma en la que la teoría como más creíble hasta el momento con respecto a la forma en la que emanaron los estados, o al menos el primer estado en la historia de la humanidad. Entonces, repito, como esto no es, como podemos ver aquí, el surgimiento del estado no se dio como resultado de un grupo de personas benevolentes viendo por el bien de otras personas. Fue el arreglo el menos peor de los arreglos, un arreglo que ponía a la gente entre la espada y la pared en busca de una elección óptima, ¿no? O de lo menos peor. Simplemente es eso. El Estado no es un aliado nuestro, es el menor de los males que podemos encontrar, ¿no? Entre violencia, extorsión predecible en forma de impuestos versus violencia impredecible en forma de constantes asedios aleatorios por parte de bandidos, ¿no? Prefiere el bandido predecible versus el bandido impredecible. Eso es básicamente la optativa, la disyuntiva que tuvieron las primeras comunidades que dieron lugar al emerger del Estado, ¿no? Habiendo dicho esto, ahora vemos por qué el Estado, o sea, dejamos claro por qué el Estado no debe de verse como una especie de aliado al que darle poder indiscriminadamente. El término leviatán, como un monstruo que le dio Thomas Hobbes, es mejor cuando se mantiene encadenado, que es la tesis de Robinson, de Acemoglu y Robinson. El Estado nos sirve precisamente para, más que nada, monopolizar la violencia, para que sea esta entidad que permite, pues que nos dota de policía, de militares para evitar invasiones foráneas, un sistema de cortes que nos permite hacer que la gente tenga honor, por así decirlo, cumpla sus contratos, que si yo te prometí darte algo a cambio de X, pues yo lo cumpla, ¿no? Y de lo contrario, pues pueda ser sujeto a una penalidad. Eso es para lo que nos sirve mejor el Estado. Minarquismo se le llama a la teoría política, bueno, o a la corriente política que ve por esta visión mínima del Estado. Hay gente que, bueno, cree que tal vez un par de funciones más grandes, como tal vez la procuración del medio ambiente, pudiera ser tal vez una de las áreas que destina el Estado, ¿no? Pero al final del día, el Estado tiene que ser pequeño. ¿Por qué? Porque, repito, el Estado es un monstruo, es un leviatán. Es algo que, una institución que meramente existe, repito, esto tiene que repetirse hasta el cansancio para que quede claro, como el menor de los males, no como un bien absoluto, sino como el menor de los males. Entonces, el Estado referido como leviatán, como un monstruo, hay que mantenerlo encadenado según Acemoglu y Robinson, porque de lo contrario encuentras que el Estado, persiguiendo sus intereses, termina volviéndose tiránico. Y ejemplos abundan de esto. Precisamente de los estados tiránicos que dieron lugar precisamente a la Segunda Guerra Mundial, al comunismo que trajo consigo atrocidades terribles en Ucrania, bueno, toda la antigua Unión Soviética y China, ¿no? Precisamente la Alemania nazi. Cuando un Estado, cuando este monstruo al que hay que pagarle tributo para que monopolice la violencia y hasta ahí, cuando este monstruo se le permite crecer demasiado, se le permite hacer lo que quiere, eventualmente se va a volver contra la población, se va a volver contra la sociedad, va a buscar imponer tasas impositivas más altas, va a buscar hacer lo que sea con tal de mantener su poder, ¿no?
Y la tesis continúa, la tesis de Robinson y Acemoglu continúa diciendo que pues las sociedades exitosas se desarrollan dentro de un corredor estrecho. Un corredor estrecho en el cual tienes un leviatán encadenado, ese es el término que le dan un leviatán encadenado, encadenado por la sociedad, encadenado por las instituciones, precisamente para que no desarrolle mucho poder, para que no se vuelva contra la gente y para que los intereses de la sociedad y nada más. Porque en tanto, apenas tú le quitas las cadenas al Leviatán, este monstruo empieza a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, este corredor estrecho depende, el que las sociedades naveguen a través de corredor estrecho depende de que las sociedades se involucren en una especie de dar y quitar, ¿no? En una especie de va y ven, porque el Estado, la clase política siempre va a buscar crecer, hacerse de más poder, hacerse de más privilegios, hacerse de más capacidad de hacer lo que le venga en gana. Es conveniente, a cualquier político le conviene precisamente eso. Apenas un ciudadano entra en lo que este economista argentino llamado Javier Milei entra en lo que se llama la casta política, pues empieza a ver beneficios precisamente de volverse más poderoso. Entonces, a la clase política lo que le conviene es volverse más y más y más y más poderoso. A la sociedad le conviene quitarle más y más y más poder al Estado. Entonces, tiene que haber esta especie de va y ven, ¿no? Esta especie de va y ven solamente es posible si la sociedad entiende que el Estado es un monstruo al cual hay que contener. Porque apenas el Estado te hace creer que el Estado es tu aliado, la sociedad cae en la trampa de darle poder de forma indiscriminada, quitarle las cadenas al monstruo y conseguir precisamente crisis de diferentes formas, ¿no? De diferentes sabores, de diferente naturaleza. Crisis humanitarias, crisis por ejemplo, económicas, y pues bueno, crisis en el sentido de represión y todo esto. Entonces, precisamente ese es el tema. Ahora, esto, habiendo ya dicho todo esto, pues vemos aquí porque es nocivo que se desaparezca una de las instituciones cuya función es precisamente servir como cadena para el Leviatán en el caso mexicano, el Instituto Nacional Electoral, como se llama actualmente. Sea Morena, que es la administración en turno, o sea cualquier otra, porque este no es un canal partidario, es partidista con afiliación a algún partido en particular, o que crea que el Estado es bueno siempre y cuando esté en manos de a quien queremos, ¿no? O sea, vemos al Estado como lo que es. Entonces, repito, cualquier esfuerzo de cualquier político por decir, no, hay que deshacernos del INE, es literalmente un monstruo diciéndote, güey, quítame las cadenas. Quítame las cadenas sin decirte que apenas le quites las cadenas, se va a volver en contra tuya, ¿no? Es literalmente como querer desenjaular a un león hambriento. No es buena idea. Entonces, cualquier intento de Leviatán, de la clase política, por deshacerse de esas cadenas, debe de siempre ser visto con sospecha. Porque si no somos cautelosos y si creemos que el Estado debe de obtener todo este poder para hacer lo que le den en gana, eventualmente los países que se han visto cegados por esta idea tonta, por esta idea ilusa, terminan como el caso Venezuela, el caso Argentina, por ejemplo, que ahorita precisamente está viviendo una crisis económica de gran proporción precisamente por darle tanto poder al Estado. Y repito, pues los grandes horrores del siglo XX, de la mano de la China maoísta, de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, ¿no? No se nos debe de olvidar eso. ¿A qué grado van a llegar las acciones de Leviatán cuando le quitamos sus cadenas?